Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado hoy. Para quienes quieran buscar los auriculares, pueden buscarlos, si no intentaré no hablar demasiado rápido. Y de lo que voy a hablarles hoy es de la inmunización de las mamás, la inmunización materna. Sé que estamos en un congreso de pediatría y que las madres claramente no son niños, pero sí dan a luz niños que necesitan protección contra varias enfermedades y vamos a abordar algunas de ellas. A veces la mejor forma de proteger al bebé es inmunizar también a la mamá. Me han pedido que hable hoy sobre 3 enfermedades, como pueden ver aquí en la pantalla: la gripe, la enfermedad por estreptococo B y el virus sincicial respiratorio. Podríamos hablar también de otras enfermedades, como la tos convulsa, claramente, que sigue siendo un problema con el que no hemos logrado lidiar del todo bien, enfermedades meningocócicas, como ustedes saben. Hay un alto riesgo en los primeros meses de vida y potencialmente se puede inmunizar a las mujeres para que protejan a sus niños contra esta enfermedad también. El citomegalovirus, que también genera mucha morbilidad en la primera infancia, y podemos evitar la transmisión a los niños inmunizando a las madres. Esto sería muy bueno. Ya durante 40 años se trabaja sobre esto, pero aún no tenemos vacuna. La listeriosis también es un problema. Pero ahora vamos a hablar de estos 3 grupos que les hablé. En primer lugar, de la gripe. Estas son las recomendaciones en Estados Unidos. Sé que las recomendaciones de ustedes varían apenas un poco. En Estados Unidos se recomienda que todos quienes tengan más de 6 meses de edad se vacunen contra la gripe de rutina, y luego hay grupos especiales. Si uno quiere priorizar, por ejemplo, si hubiese escasez de vacunas, existen prioridades. Como pueden ver, es lo que está marcado en rojo: los niños de 6 meses y las mujeres que están embarazadas durante la estación de influenza. Y les vamos a explicar por qué en un momento. La gripe es una infección frecuente en los niños pequeños, pero muchas veces no se reconoce. Quienes han venido a la charla de ayer, quienes vinieron a la charla de ayer, sabrán que hay personas que incluso ni siquiera están preocupados, y hay razones para preocuparse por la influenza. En Estados Unidos hay inviernos donde el 10% de todos los niños desarrollan gripe que requiere algún tipo de atención en una guardia, por ejemplo, o en el hospital. Y las tasas para los niños más pequeños de internación son tan altas como para los adultos mayores, es decir, que estamos hablando de un grupo que está o que tiene un alto riesgo. En Estados Unidos, los niños menores de 5 años son internados. Diríamos que la mitad de los niños son internados cuando tienen gripe en este grupo etario, y sabemos que no podemos vacunarlos contra la gripe cuando tienen menos de 6 meses porque la vacuna no funciona. Entonces, para proteger a este grupo tenemos que vacunar a las mamás. Aquí podemos ver información de un estudio del riesgo relativo de la internación cuando hablamos de neumonía en niños pequeños, y lo que podemos ver es que ambos estudios muestran que un 12%, que hay un riesgo 12 veces mayor de internación en los niños durante el primer año de vida en comparación con otros grupos etarios. Entonces, estos niños realmente están teniendo un alto riesgo. Desafortunadamente, también sabemos 2 cosas. Vamos a explorar qué vacuna utilizar para inmunizar a las mamás, pero pueden ver que en un estudio que fue un estudio clásico de inmunización de las madres para buscar proteger a los bebés, la eficacia contra la gripe en las madres, se ve aquí abajo, solamente fue del 50%, y no sorprende que la eficacia en los niños entonces también fuera de un 50%. Entonces, incluso si utilizamos las vacunas antigripales, ya sean las que tienen adyuvante o no en las mujeres embarazadas, va a beneficiar a la mitad de los niños, pero la otra mitad va a desarrollar enfermedades. Entonces necesitamos una mejor estrategia. Entonces, el uso de las vacunas con adyuvantes en las embarazadas. Les puedo mostrar algunos datos de Argentina. Esto se ha hecho durante la pandemia. Se utilizó mucho la vacuna con adyuvante, en Argentina también. Y los registros de vacunas buscaban entonces identificar efectos secundarios, y no se encontraron diferencias entre
las vacunas con adyuvantes y las que no tenían adyuvantes en las distintas marcas. En este estudio, que es un estudio grande, de gran envergadura, más de 4.000 mujeres embarazadas se realizó en Italia, en los Países Bajos y en Argentina, y analizaron estos resultados, los que nos preocuparían al darle una vacuna contra la gripe a una embarazada, y vieron que no había diferencia en ninguno de estos resultados entre la vacuna con adyuvante y la que no tenía adyuvante. Sabemos que las vacunas con adyuvantes nos dan más anticuerpos y se esperaría que en lugar de tener una efectividad del 50% se lograra entre 80 y 90% de efectividad para la protección de los niños si utilizamos una vacuna con adyuvantes. Pero ¿por qué lo haríamos? ¿Cuáles son los beneficios que podemos tener para el niño? Además de evitar las internaciones en esta infancia tan temprana, este fue un estudio que lo hizo Mark Steinoff, con quien yo trabajo. Analizaba niños que fueron aleatorizados, las mamás fueron aleatorizadas para recibir una vacuna para neumococo o una vacuna antigripal. Y lo que hallaron fue lo siguiente: que la eficacia en las madres, esta es una vacuna no adyuvada, la eficacia en las mamás fue de 36%, contra cualquier enfermedad respiratoria, 43% contra inflamaciones respiratorias con fiebre, y luego del lado derecho podemos ver 25% de reducción en las visitas a los hospitales. Si analizamos qué sucedió con los bebés, tenemos 30% de reducción en las infecciones del tracto respiratorio, 28% de reducción en las infecciones con fiebre, 42% de reducción en visitas a los hospitales, lo que es muy significativo, y también 53% de reducción aquí a la derecha en cuanto a la prueba de influenza positiva. Es decir, que les puedo mostrar también el estudio del doctor de Sudáfrica con cifras muy importantes, y las vacunas comunes de la gripe nos dan un 50% de protección. Aquí tenemos otros estudios que muestran datos similares. Pero ¿cuál es el beneficio directo para el niño? Se han analizado distintos aspectos. Por ejemplo, el peso al nacer durante la estación de la gripe, que está al final. Los niños que nacen en esa época pesaban media libra más que los niños cuyas madres no habían recibido la vacuna antigripal. Ustedes dirán, bueno, 200 gramos le podemos dar de comer un poquito más y ya el bebé se va a poner al día. Pero tienen que recordar todo lo que sucede antes de que el bebé nazca. Hay un desarrollo del cerebro muy importante, el bebé está creciendo y esto tiene consecuencias en el desarrollo. Y esto es lo que es muy importante resaltar. Aquí tenemos un estudio, otros estudios también que podemos ver de Estados Unidos, también en Canadá, en el Reino Unido, que están demostrando el mismo rango de efectos. 150 a 250 gramos mayores de peso cuando los bebés nacen de embarazos donde la mamá recibió la vacuna antigripal. Hay distintas vacunas antigripales, me podría pasar muchísimo rato hablando sobre esto, pero quiero hablarles un poco de cuáles son las opciones que están disponibles y lo que uno podría elegir para inmunizar a una mujer embarazada. Tenemos las vacunas cuadrivalentes, vamos a hablar un poco de la lógica de esas vacunas. Tenemos vacunas con adyuvantes que no están aprobadas, y vacunas que están disponibles, otras que no dependen de huevo para la producción. Y también tenemos la vacuna antigripal atenuada viva. Para las mujeres embarazadas no se puede utilizar esta última, la atenuada viva, pero sí se podría utilizar cualquiera de las otras tres. Entonces, la lógica de las vacunas cuadrivalentes, aquí podemos ver, hay dos linajes de influenza B, la Yamagata y Victoria, y si ustedes eligen la incorrecta para colocar en la vacuna, para las vacunas sin adyuvantes no vamos a obtener más protección. Entonces, una forma de abordar esto es, en lugar de tratar de adivinar cuál poner, es colocar las dos. No obstante, debido al valor predictivo
que es pobre a lo largo de los años, vemos que duplicar la cantidad de cepas probablemente nos pueda dar una concordancia, pero el problema es que la eficacia de las vacunas no adyuvadas para la gripe contra la cepa B, para la protección en los niños, es muy baja, es de un 8%, mientras que con las vacunas con adyuvantes estamos hablando de un 40 o 50%, es decir, que estamos duplicando las posibilidades de pegarle a la cepa, pero la protección en realidad no es muy buena. Los niños tienen la mayor carga de la enfermedad por gripe. En primer lugar están los adultos mayores y después vienen los niños. Y las vacunas actuales no son efectivas para los niños de menos de 6 meses de edad. La inmunización de la madre, como les vengo diciendo, me parece que tiene múltiples beneficios, tanto para la mamá como para el bebé. Y lo que se recomienda actualmente en Estados Unidos es que todas las mujeres embarazadas reciban la vacuna antigripal. Ahora, ¿qué vacuna utilizar? Bueno, yo diría que probablemente sea mejor utilizar la vacuna con adyuvante, porque hemos visto que la eficacia de la que no es adyuvada no es óptima para la mamá o para el bebé. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el tema. Como dijimos, con la vacuna de la gripe es la única que les va a permitir actuar ahora, pero también podemos decir que el resto de las vacunas esperemos que nos lleguen en un futuro cercano para otras enfermedades. Ahora, las enfermedades por estreptococo del grupo B son una causa principal de enfermedad invasiva en neonatos. Sabemos que las bacterias gram positivo colonizan la zona genital y el tracto gastrointestinal inferior de las mujeres y es una causa muy importante de sepsis y meningitis en los 3 primeros meses de vida. Y les voy a mostrar diapositivas que requieren que sepan 2 cosas. La enfermedad de inicio temprano ocurre en la primera semana de vida. La mayoría se da en los primeros días de vida. Y luego tenemos enfermedad de inicio tardío que ocurre después de la primera semana, es decir, desde el día 8 al día 90, y luego el riesgo ya baja mucho más. Entonces, la enfermedad de inicio temprano, tenemos aquí la incidencia, varía de un país a otro, pero sería de 0,3 a 3 cada 1000 nacidos vivos. La mortalidad en la mayoría de los centros es de 25 a 50%. Un 25% de los niños van a tener meningitis y desafortunadamente lo que pasa con los bebés prematuros es que muchas veces no se hace un diagnóstico correcto y esto demora el tratamiento y aumenta las posibilidades de que mueran por la infección, porque se piensa que tienen enfermedad de la membrana hialina. Luego, la de inicio tardío, tenemos 0,5 cada 1000 nacimientos vivos, la mortalidad también es alta y el 80% de los casos de meningitis van a tener inicio tardío y van a llevar a secuelas permanentes. Es decir, que es una enfermedad grave y también los pediatras no hablan mucho sobre estas enfermedades con la mamá, por ejemplo, fiebre en el posparto y otros problemas como la coriamnitis durante el embarazo. Así son las estadísticas, tenemos un 20 al 25% de mujeres colonizadas a nivel global, 50% de bebés que nacen de estas mamás y que por lo tanto serán colonizados por estas bacterias. Un 2% de ellos se infecta y ya sea que el bebé tenga riesgo de ser infectado o no, dependerá de si reciban anticuerpos de la mamá, ya sea adquiridos naturalmente o a través de la vacuna y de la placenta. El 95% de las enfermedades de inicio temprano ocurren muy temprano, dentro de los primeros 7 días de vida, y luego, como dijimos, tenemos la enfermedad de inicio tardío que se da después. Tenemos 800.000 muertes que afectan a 1 millón de niños todos los años por sepsis. La mortalidad, como ya dijimos, depende y varía entre un 6 y un 25%, y la meningitis en especial está asociada con secuelas de largo plazo y incapacidad. Así es como se presenta la infección. Pueden ver aquí las diferencias. En celeste es enfermedad de inicio tardío y en rojo es en celeste enfermedad de inicio temprano. Tenemos luego el color del Malbec para la enfermedad de inicio tardío. Es decir, que hay mucha sepsis cuando la enfermedad se presenta en forma temprana. La meningitis, no obstante, suele aparecer más como enfermedad tardía y la neumonía puede darse en ambos. En Estados Unidos, pueden ver a la izquierda en amarillo, que es la principal causa de meningitis hoy en neonatos.
Otra cosa que necesitamos saber es el riesgo de morbilidad y mortalidad que varía según la edad gestacional. Acá podemos ver para los bebés prematuros, los que nacen antes de las 37 semanas, por mucho van a tener la mayor mortalidad, incluso en un estudio que se hizo en el Reino Unido, donde se trabajaba en centros de atención intensiva. Aquí en un seguimiento podemos ver los niños que sobreviven. El 13% va a tener una discapacidad grave, el 17% moderada, el 18% leve, pero en total el 50% van a tener una discapacidad a la edad de 5 años. En cuanto a los factores de riesgo para la enfermedad de inicio tardío, tenemos la prematurez, por colonización también con este organismo, pero los niños que nacen de mujeres de raza negra tienen un mayor riesgo, y en general los varones también tienen mayor riesgo de infección que las mujeres, en términos generales. Aquí podemos ver datos de la incidencia informada para la enfermedad por estreptococo B a nivel global. En la zona gris quiere decir que no sabemos, que no tenemos buenos estudios o datos de calidad, pero fíjense que en muchos países del mundo, incluida Argentina, donde no hay suficientes datos disponibles. Se puede ver que hay muchos países donde la tasa es de un caso cada 1000 nacimientos vivos, y en algunos países como en Sudáfrica es el doble. Puede ser difícil de detectar, muchos niños van a morir sin que esto haya sido detectado, se sacan volúmenes de sangre muy reducidos y es difícil trabajar con ellos. Si no se utilizan botellas o recipientes de cultivo pediátrico, esto puede ser algo que sirva para que se pase por alto el diagnóstico. Además, como dije, en la madre puede generar corioamnionitis, lo que puede llevar a fiebre en la madre y a un parto prematuro con complicaciones, y también infecciones del tracto urinario. Lo que se hace entonces en Estados Unidos hoy en día es lo que se llama IAP, que quiere decir profilaxis antibiótica durante el parto, que se da cada 4 horas durante el parto para las mujeres que tienen riesgo. Se hace una prueba de detección durante el embarazo, y si hay colonización por estreptococo B durante el parto, las mujeres van a recibir ampicilina, y uno pensaría que esto es muy bueno. Esto se presentó en el 96. Se aceptó de forma muy amplia y generalizada. ¿Y qué pasó después de esto? Les puedo mostrar aquí. Como abajo tenemos la enfermedad de inicio tardío, arriba la enfermedad de inicio temprano. Antes de que comenzara esta profilaxis durante el parto, podemos ver que la enfermedad de inicio temprano ha bajado mucho. Se ha reducido en un 80% de lo que era antes de que se utilizara la profilaxis antibiótica durante el parto con ampicilina. Pero fíjense que la enfermedad de inicio tardío no ha cambiado. Y esto se debe a que la ampicilina se le da a la mamá durante el parto, dentro de las 24 horas de dar a luz al bebé. Y esto sigue presente en el organismo. El bebé no alcanza a beneficiarse de esta estrategia. ¿Y qué pasa con la vacuna contra enfermedad por estreptococo B? La cápsula polisacárida del estreptococo B es un factor de virulencia muy importante, y se sabe, durante décadas se ha sabido que los anticuerpos maternos respecto de los polisacáridos capsulares van a mediar la destrucción oxofagocítica de las bacterias. Hay distintos serotipos, y ustedes dirán, es muy difícil desarrollar entonces una vacuna para todos estos serotipos, pero afortunadamente, como podemos ver aquí, tenemos serotipo 2, 1A, también el 1B hasta cierto punto, son los responsables de la mayor cantidad de enfermedades. Y para la enfermedad de inicio tardío, casi exclusivamente el 3 y el 1A. Se ha demostrado también aquí que el anticuerpo materno también se transfiere a través de la placenta en el tercer trimestre. Para cuando nace el bebé hay mucho anticuerpo, y por lo tanto esto sería también alentador. Tenemos una vacuna que está desarrollando GSK, es una vacuna trivalente para 1A, 1B y 3, y tiene el polisacárido capsular con la misma proteína CRM que se utiliza para las vacunas de influenza B,
para los glicoconjugados y la vacuna trivalente tiene una cobertura del 80%. Y esto es en lo que se está trabajando. Los estudios están en fase 1 y fase 2 en Europa y han probado seguridad e inmunogenicidad en mujeres no embarazadas y embarazadas también. Lo que aquí vemos, esto es en ratones, aquí vemos la sobrevida en ratones cuyas hembras madres recibieron la vacuna. Fíjense, versus 0 casi en las madres, las ratas mamás que no fueron vacunadas. Es decir, que es muy efectivo en los ratones para evitar la enfermedad de sus crías. Entonces, vamos a resumir sobre el estreptococo del grupo B. Es un patógeno muy importante en los neonatos. El riesgo muchas veces se subestima debido a la dificultad de hacer un diagnóstico correcto. Se confunde con la enfermedad de membrana hialina, por ejemplo, o por problemas en los cultivos de sangre. La detección prenatal y el uso de antibióticos como profilaxis durante el parto han sido efectivos contra la enfermedad de inicio temprano, pero no tardío. El desarrollo de las vacunas nos daría el potencial de proteger a los niños en estos dos estadios. Hay un estudio fase 3 que se va a iniciar. Hoy no tenemos la respuesta y probablemente estas vacunas no estén disponibles durante algunos años, pero hay esperanzas, hay una luz al final del túnel. Pasemos ahora a otro tema. Vemos que cada vez se va complicando más. Ahora vamos a hablar del virus sincicial respiratorio. Las vacunas inicialmente se desarrollaron en los 60 y nos preguntamos por qué entonces no tenemos una vacuna para este virus. ¿Cuál es el problema? La enfermedad del virus sincicial respiratorio es la principal causa de enfermedades en el tracto respiratorio inferior en los niños y en los bebés a nivel mundial. Todos los niños prácticamente lo desarrollan durante los 2 primeros años de vida y la carga global de la enfermedad de la OMS, según lo que dice la OMS, es de 160.000 niños que mueren. Y de los niños que desarrollan esta enfermedad, el 25 o 50% tiene signos de bronquiolitis y neumonía, y los niños internados con esta enfermedad tienden a ser los más jóvenes, los más pequeños, y la enfermedad más severa se da también en los más pequeños. Y la mortalidad por neumonía se da mucho por este virus sincicial respiratorio en los más pequeños. Es decir, que tenemos que proteger a los más pequeñitos, y esta es la razón por la cual la inmunización de la mamá está siendo considerada. La alta mortalidad y morbilidad, como dije, se da en los 2 primeros meses de vida y pueden dar en términos de grupos etarios. Tenemos distintas condiciones de riesgo. Podemos contarles. Aquí tenemos enfermedad congénita cardíaca, también displasia broncopulmonar, gestación inferior a las 33 semanas. Estos son los factores más altos y la mayoría de las internaciones es por estas enfermedades y estas causas. Además, si se fijan en la edad gestacional más en detalle, van a ver que quienes tienen menos de 19 semanas de vida tienen el mayor riesgo y la mayor tasa de internaciones en comparación con el número 4 veces mayor que vemos en los niños con baja edad gestacional. Lo mismo se repite en distintas enfermedades. Los niños con enfermedades congénitas pulmonares tienen mayor incidencia de internaciones, seguida luego por los niños con enfermedad cardíaca congénita. Dado que todos somos adultos, no tenemos aquí nadie que tenga 29 semanas sentado con nosotros, así que podemos dar datos sobre los adultos. Esta es una enfermedad que también afecta mucho a los adultos mayores. Sabemos que hay una estacionalidad al respecto. Estamos desfasados en el otro hemisferio, pero sabemos que hay un momento donde se da un pico de circulación del virus.
Algo muy importante aquí en términos del diagnóstico, este es el cultivo viral, esta es la detección del antígeno por reacción en cadena de la polimerasa, y la PCR es mucho más sensible, 5 veces más sensible que cualquier otra prueba de cultivos. Es un problema global el virus sincicial respiratorio. Aquí tenemos datos de Tailandia, de Sudáfrica, de Bangladesh, de Guatemala. No encontré ninguno de estos cuadros para Argentina, pero vemos que esto ocurre en todos estos países y tiende a ocurrir en invierno, cuando es la temporada de virus respiratorios. A ver, ¿qué pasa en Argentina? Hay varios estudios. Este es un patógeno frecuente en los niños de menos de 2 años y es la segunda causa de mortalidad de niños de menos de 5, también en Argentina, de acuerdo con Marconi. Una publicación reciente confirmó la incidencia de que este virus, esta infección severa en niños en Argentina, en el 60% de las infecciones de los niños que son internados se deben a virus sincicial respiratorio. Entonces, si pensamos en la mortalidad, se ha estimado en 7% en total de todos los niños que nacen en Argentina. Es decir, que es un problema global y seguro que es un problema también que tienen ustedes en su país. El virus es un virus que pertenece, tiene 2 tipos, el A y el B principalmente, a diferencia de la gripe, donde tenemos una predominancia de uno o el otro. En este caso los dos circulan igual, el subtipo A y el subtipo B. Hay distintos antígenos, como les voy a mostrar, que se pueden utilizar como objetivos virales. Aquí tenemos distintas proteínas. Una es la proteína fusión y el anticuerpo contra esta nos da inmunoglobina. Entonces uno podría pensar, ¿para qué necesitamos una vacuna si tenemos este anticuerpo que le podemos dar a las personas? Pero si se fijan en el precio, rápidamente se van a dar cuenta de cuál es la respuesta. Requiere inyecciones mensuales, lo cual sería un problema. Y les aseguro que podrían llenar una bodega entera con vinos excelentes mendocinos con lo que gastarían en aplicar este tratamiento. Como dije, en los 60 hubo una vacuna con proteína F activada con formalina que se dio a niños que no habían sido vacunados previamente, que no, en realidad niños que no habían tenido virus sincicial respiratorio previamente. Y los niños que recibían esta vacuna tenían enfermedad más severa, de hecho, y tenían mayores probabilidades de morir por infección por virus sincicial respiratorio que los niños que no habían recibido la vacuna. Es decir, que fue totalmente lo contrario de lo que se esperaba y lo que se buscaba. Se utilizó entonces un modelo de rata algodonera para detectar quiénes son los candidatos potenciales a recibir la vacuna. Entonces, se pueden hacer anticuerpos para partes. Y luego cuando el niño ve el virus real, estos anticuerpos interfieren con la respuesta del niño a la infección y lo ponen en riesgo. Hablábamos del pasado de la inmunización con los anticuerpos monoclonales, la proteína F. Esto se limita entonces únicamente a los niños de alto riesgo. La inmunización de los niños pequeños, bueno, esto se podría hacer, pero todas las vacunas que han sido analizadas como candidatas requerían 2 o 3 dosis. Entonces, para cuando uno termina con todas las dosis, ya el niño va a tener 4 o 6 meses de edad y ya no va a estar dentro de este grupo de alto riesgo de mortalidad e internación. Entonces, nuevamente volvemos a caer en lo mismo. La inmunización de la mamá parece ser la opción más viable. Hay muchas vacunas que están siendo desarrolladas, están en vías de desarrollo. Hay varios fabricantes que están compitiendo entre sí. En Estados Unidos hay una vacuna atenuada viva. Tenemos una empresa que se llama Novavax, que es una empresa que tiene una subunidad, una vacuna con nanopartículas, que es la que ha llegado a un desarrollo o a una etapa de desarrollo más avanzada, para mujeres de 18 a 35 años de edad y potencialmente se podría utilizar en adultos mayores, pero a los efectos de nuestra charla, los estudios que están haciendo ahora están obteniendo resultados ya en mujeres embarazadas. Esta es una de estas vacunas candidatas, la vacuna atenuada viva. La población objetivo eran niños jóvenes
desafortunadamente generaba mucha congestión nasal en los niños y algunos de los niños tenían problemas para respirar después. Entonces esta vacuna se detuvo después de la fase 1. Luego buscaron entonces trabajar con otra vacuna viva atenuada que abordara este problema, pero estas nuevas vacunas no han sido estables y tienden a revertirse al virus salvaje o silvestre, lo cual no es bueno, y además si no se revierten no logran proporcionar protección, por lo tanto fue otra candidata que no prosperó. Luego la vacuna por vector viral. La gripe también es una causa de infección como el croup y tenemos el virus carrier, y uno puede colocar una proteína fusión, la proteína F, y vacunar a los niños. Y habían también trabajado con niños seronegativos, pero no con embarazadas, y se requiere más de una dosis nuevamente, por lo tanto otra vez resulta problemático para llegar a proteger a los más pequeñitos. Y finalmente, hasta ahora lo que más ha avanzado es la vacuna de Novavax. Como les dije antes, bueno, esta es una vacuna con una glicoproteína F recombinante purificada, pero no está el virus completo, sino que está esta glicoproteína. Se produce utilizando el baculovirus, que es un sistema de célula de insectos que se arma en trímeros, lo cual es muy heterogénico, y luego esto se absorbe utilizando una solución fosfatada y no contiene virus viables la vacuna. Hasta ahora entonces se han hecho 4 ensayos clínicos en humanos. Pueden ver 1.000 adultos sanos y 973 mujeres embarazadas, y no hubieron problemas a la fecha de seguridad, y se está realizando un estudio de eficacia fase 3, así que esperemos que dentro de un año, o seguramente para cuando volvamos a reunirnos, ya vamos a tener la respuesta entonces para el resultado primario, que tiene que ver con la enfermedad por virus sincicial respiratorio durante los primeros meses de vida. Aquí tenemos otro candidato, es una vacuna para virus sincicial respiratorio de GlaxoSmithKline. Utiliza aceites o lípidos, nanoburbujas de esta sustancia que contienen ARN que recubren la proteína, y cuando uno lo inyecta en los ratones y en la gente, se ve que el virus sincicial busca recubrir esta proteína y replicar la infección viral, y dentro de 10 días tenemos muchos anticuerpos y este ARN desaparece. Hay solamente datos disponibles de animales, es muy segura en ratones, pero claramente necesitamos saber qué pasa en personas. Esto también está apuntado a niños pequeños y no a las mujeres por ahora, así que podemos llegar a ver lo mismo que estamos viendo con la gripe, que podemos llegar a proteger a las mamás para proteger a los niños, y luego más adelante los niños se podrán proteger con otra vacuna cuando sean más grandes. ¿Qué sabemos del virus sincicial respiratorio? Me parece que los pediatras están familiarizados con esto porque es la causa más común de enfermedades y de internaciones por enfermedades respiratorias en el invierno. Conocemos la mortalidad y la mortalidad globalmente. Las estrategias de prevención y tratamiento actuales no son óptimas, claramente. La toxicidad con una vacuna previa de los 60 realmente ralentizó y demoró los avances en este campo. Han pasado 50 años y todavía no tenemos una vacuna. Es decir, que hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿la inmunización materna nos va a dar protección en los primeros meses de vida para los niños? Bueno, eso lo vamos a saber por el estudio de Novavax. ¿Y puede la inmunización infantil servirnos como estrategia a desarrollar? Entonces, en conclusión, respecto de la inmunización de las madres, es una estrategia efectiva que puede proporcionar protección tanto a la madre como al niño, como ya vimos, por lo menos para la gripe y para muchas de estas enfermedades. También para el estreptococo de grupo B, debido a las complicaciones, sería deseable, de hecho, tener estas vacunas. Actualmente,
La inmunización materna está recomendada solamente para el toxoide tetánico, del cual no hablamos, pero se utiliza de forma generalizada globalmente, para la gripe también durante el embarazo y para la tos convulsa en algunos países. Anecdóticamente, respecto de la tos convulsa, sabemos que si uno inmuniza a los adultos contra la tos convulsa, que han recibido una dosis preparatoria de las vacunas, la protección es muy corta, es de 18 meses nada más, como mucho. Pero para el embarazo esto sería perfecto, este marco temporal. Así que resulta que esta vacuna podría ser muy buena para las mujeres embarazadas, pero tal vez no para otra persona. Se están desarrollando, como ya dijimos, vacunas para el virus incisional respiratorio y el estreptococo de grupo B y también para enfermedades meningocócicas. Les agradezco muchísimo por su atención y voy a responder cualquier pregunta que tengan. Okay, do you have any comments to share with us? The interesting thing about this topic is that we're talking more and more about it in many meetings, in many seminars, and the reason for this is that we are raising awareness about this, and pediatricians, we are the ones that see families, and we need to be informed. We need to know not only what's available, but we need to know what the future holds for us. We don't know who the first beneficiaries will be, but we have to pay attention because we need to answer parents' questions because they know how to protect their children, especially in that stage when they are not receiving vaccines for other diseases. Do you have any comment or question in the audience? Quisiera añadir algo. Una de las razones por las cuales la inmunización de la madre es nueva es que la gente no pensaba que las embarazadas iban a aceptar recibir una vacuna. Les preocupaba el riesgo, poner en riesgo su embarazo. Y resulta que cuando uno aborda a las embarazadas y les cuenta sobre la enfermedad que está tratando de evitar y los beneficios para el bebé, las mujeres están aceptando recibir las vacunas. Por ejemplo, para la tos convulsa, la tosferina en el Reino Unido y en Inglaterra, por ejemplo, la cobertura pasó de 0 a 85% en 4 meses nada más. Por lo tanto, la barrera era una barrera mental, cultural, que tenían los médicos, pero no las mamás. Me parece que ahora tenemos la oportunidad de ampliar esta experiencia para tener como objetivo nuevas enfermedades. Les pido disculpas porque con las luces realmente no logro verlos, así que si quieren hablar o hacer preguntas pueden ponerse de pie. As Steven said, we need to know which vaccines exist and how they work, because of course vaccines are different. We have A-cell triplet vaccines and some of them are targeted to protect the newborns, but then we have, for instance, influenza, and we want pregnant women to be protected during a stage of high vulnerability. And we realize these situations, especially during outbreaks like in the 2009 pandemic. Pregnant women had a very bad or poor evolution. When viral circulation starts, we don't know what will happen. Maybe an outbreak happens or not. So this population has to be protected. Another interesting thing which was mentioned by Stephen as regards influenza has to do with the importance of some vaccines, such as vaccines with adjuvants, which might provide better protection. So maybe in time we should learn that even though it's important to give a vaccine, it's also important to be able to choose which vaccine would be better for a specific group or target group because of the immune response. Good afternoon. Thank you very much, Doctor, for your presentation. This is not a question, but maybe I'm concerned about these vaccines. I think that this is a challenge, actually, because pediatricians are aware about the importance of vaccines, but obstetricians
they resist, or they are kind of against these vaccines for pregnant women. So we have a challenge, pediatricians and those of us who are managing health programs, and if we think about pediatrics associations, we should be able to interact with the associations of gynecologists and obstetricians so as to break these barriers, because this is generating a lot of trouble when it comes to giving vaccines to pregnant women. Quiero hacer un comentario al respecto. Me parece que cuando la vacuna de la tos convulsa se introdujo por primera vez en Estados Unidos, yo di una charla a un grupo de obstetras y después de la charla les pregunté qué hacían y me decían, vacunamos a todas las mujeres, y me sorprendió. Me sorprendió porque esperaba tener que discutir con ellos. Y resulta que había un bebé nacido a término sano que después desarrolló tos convulsa en los primeros días de vida y falleció. Y los padres le hicieron un juicio a los obstetras, al obstetra de esa familia, porque la vacuna estaba disponible y bueno, esto generó obviamente temor en la inmunización. Por lo tanto, los obstetras, a pesar de que no están acostumbrados a promover las vacunas, sí tienen el interés de asegurarse de que el bebé tenga el mejor resultado posible ese embarazo. Así que si logramos concientizarlos de que esto le va a dar más seguridad al embarazo y al bebé, yo creo que lograremos convencerlos. Así que estoy de acuerdo. Me parece que los obstetras no necesariamente dan asesoramiento muy bien, pero sí los pediatras, y nosotros somos como los campeones o los defensores, grandes defensores de las vacunas. About field studies against syncytial respiratory virus in pregnant women. So field studies are being conducted, but I would like to know about those results that they're getting. Dr. Pedro Piedra in the US was very optimistic regarding the possibility of giving a vaccine to pregnant women against RSV, and he said that field works were being conducted. Are there any available results for that? Actually, I want to make a question about something else. It's a question about another vaccine, but I really want to take advantage of this opportunity because I have this doubt. And I have a question about polio, because right now we're going to make a switch globally, and I was wondering whether you thought about providing a vaccine for mothers to avoid adverse events of vaccines of the oral or live vaccine, so as to have protection against the serotypes that won't be present in the bivalent vaccine. I don't know if this is a too complex question, but have you thought about the possibility of immunizing mothers as a strategy?
to give a booster dose to the mothers, because probably they have received that vaccine several times, and so by a booster dose they may reach a higher antibody level, and in that way, bearing in mind the transmission to the fetus, that could protect children against the adverse events of a live vaccine at a moment where we have some problems. La vacuna viva, como saben, puede generar enfermedades de parálisis y uno a veces de cada 3 millones de personas. Obviamente no es muy común, pero es terrible cuando sucede. El problema de inmunizar a la mamá es que luego el bebé va a nacer y va a tener mucho anticuerpo, y si uno vuelve entonces con una vacuna va a interferir con la respuesta a la inmunización primaria. Por lo tanto, es muy importante dar una dosis preparatoria de forma adecuada y correcta y temprana a esos niños, y se han realizado estudios que indicarían que podría haber una interferencia. Si ustedes hacen un cambio a la vacuna contra la polio inactivada, habría que evaluar el tema de la seguridad de la polio oral, porque esto se ha demostrado como que es bastante efectivo, y es más caro hacer esta vacuna por razones que realmente nunca pude comprender. Hacerla, pero tener una vacuna viva sería más caro. Pero obviamente si ustedes tienen la vacuna viva, podrían matar el virus en el microondas y utilizarla, y sería más barato. Pero ahora que estamos en esta transición, un momento en el que el polio estaba circulando y ahora un momento en el que estamos viendo cambiar a la IPV, porque OPV puede revertir al virus salvaje, a un virus que pueda generar parálisis. Queremos eliminar primero este riesgo, por lo tanto es importante que todos estén inmunizados y tengan alto nivel de protección. Así que no sería bueno interferir dando inmunización a las madres. Esa es por lo menos mi opinión. I think that therefore we will conclude. Creo que lo importante en este tema no es quizás lo que no tenemos, que son el futuro, que es esencial, una para esto, sino tratar de utilizar este grupo, que son las embarazadas, cada vez con más inmunizaciones. Y creo que una de las cosas que dijo la doctora respecto a los obstetras es cierto, los estamos tratando de domesticar, pero tampoco. Pero al principio, cuando comenzó todo esto, no había manera de poder conversarlo, quizás porque la sociedad nuestra vez como la americana, que no comparte los juicios y demás, sino que en general ustedes no querían acercarlo. Con el tiempo fuimos trabajando muchos niveles, todavía falta un montón, pero también ellos fueron entendiendo que tenían que hacer algo para proteger. Así que creo que eso también es importante. ¿Sí, doctora? A ver. Con respecto al impacto Regarding the impact on preterm babies and low weight at birth in mothers that received the vaccine, is there any work or trial when you saw a high benefit of this vaccine to avoid low weight and to avoid preterm babies? I mean, do you have any trial that shows that actually the vaccine provided a great benefit? I'm talking about the influenza vaccine. Los datos que les mostré eran de un estudio aleatorizado. Este fue un estudio aleatorizado y luego hubieron también estudios observacionales que se realizaron después y que lo confirmaron también. Los datos que les mostré, se mostraba una eficacia también de la vacuna,
no mostró beneficios en el peso al nacer y en la protección contra la prematurez, pero hay un tercer estudio donde los datos todavía no están disponibles. El problema es que la gripe es una infección difícil de estudiar porque el virus va cambiando todo el tiempo. Si ustedes gastan mucho dinero en un gran estudio en mujeres embarazadas, el virus cambia y la vacuna no es demasiado efectiva y tal vez no se logre demostrar resultados para ese año, a pesar de que la vacuna en otro año podría haber funcionado mejor. Por lo tanto, me parece que necesitamos mejores vacunas para lograr beneficios más demostrables, ya sea dosis más altas, ya sea vacunas con adyuvantes. No sé todavía cuál es la respuesta, pero dar una vacuna que sabemos que tiene una efectividad del 40% en un buen año es una medida de salud pública inadecuada. Creo que tenemos que lograr un resultado mejor. Así que para responderte, los datos originales que les mostré eran de un estudio aleatorizado que estaba bien hecho. El problema es que las cifras eran pequeñas, 300 niños, y por lo tanto los estudios subsiguientes, hubo uno en Sudáfrica que no mostró efectos, otro en Nepal que tenía 4.000 niños y mostró los mismos resultados que lo que yo les mostré. No te puedo mostrar otros datos porque todavía no han sido publicados, pero sí puedo decirte que virtualmente los datos que están por salir son similares. Es controversial, se podría decir que el panorama no está tan claro, pero la vacuna no está haciendo todo lo buena que quisiéramos que sea.